y darle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestro curso y nos vemos en el curso. No va. Bienvenidos chicos a una nueva clase de comunicación. Soy el profesor Juan Tomás Fonseca y en esta oportunidad vamos a completar el desarrollo o el estudio de las figuras retóricas, de los recursos retóricos que ya habíamos visto en el curso pasado. Para que tengan una idea por lo menos somera de lo que vimos, vayan al curso pasado y revisen las figuras que habíamos visto en aquella oportunidad. La personificación, la metáfora, etc. En esta oportunidad vamos a concentrarnos en primer lugar en una cuestión semántica. Vamos a aprender a diferenciar la denotación de la connotación para después pasar a analizar una de las principales figuras retóricas que se refieren al campo sintáctico, semántico y que analizan la relación entre el signo y el referente. Después de esta introducción, empecemos con nuestra clase. En primer lugar, como siempre hacemos, empecemos definiendo. Recordemos la definición de semántica, que dice que es la parte de la gramática que se ocupa del significado. Esta es la palabra clave. ¿Significado de qué? Palabras, grupos u oraciones. Estos son algunos aspectos de la semántica que ya habíamos visto en el curso y en el curso pasado. Revisen de vuelta esos videos para que refresquen la memoria. Habíamos visto sinonimia, antonimia, hiponimia, hiperonimia, homonimia, paronimia, polisemia, monosemia. Todos estos aspectos forman parte de la semántica. Hoy vamos a expandir este análisis y vamos a analizar la denotación y la connotación. En primer lugar vamos a definir lo que es la denotación. Cuando hablamos de denotación nos referimos al significado literal, objetivo o de primera significación de una palabra, grupo u oración. Repasemos la definición. Significado literal, objetivo u originario de una palabra o expresión. Fíjense en los ejemplos. Tengo la palabra oro. El significado objetivo de dicha palabra, de dicho sustantivo, sería elemento químico metálico de color amarillo y brillante. Este es el significado objetivo, literal u originario del sustantivo. Tengo el término abril, cuarto mes del año, que tiene 30 días. Fíjense cómo lo denotativo coincide con el significado objetivo de lo definido. Tenga presente esto. Tenemos mar, masa de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie terrestre. Este de vuelta es el significado denotativo del sustantivo, puesto que lo define de manera objetiva y literal. Lo denotativo se comprenderá mejor al analizar lo connotativo. Decimos que el significado es connotativo cuando éste refiere al significado subjetivo, depende de cada persona, subsidiario o personal de una palabra o expresión. ¿Recuerdan las palabras en su sentido denotativo? Teníamos oro, teníamos abril, teníamos mar. Fíjense en este contexto, su amistad vale oro. ¿Qué queremos significar con la expresión su amistad vale oro? Que su amistad es muy valiosa, muy importante, realmente relevante para mí. No estamos diciendo realmente que podemos intercambiar su amistad por el metal al que me estoy refiriendo. Esa sería una interpretación denotativa, meramente literal. Pero sin embargo, cuando digo que su amistad vale oro, estoy utilizando el sustantivo oro en su sentido connotativo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con cumplió 20 abriles. Lo que estoy queriendo decir en este caso con el sustantivo abriles es que cumplió 20 años. Tampoco estoy utilizando el sustantivo abril en su significado denotativo, sino en uno connotativo. Fíjense por último la siguiente expresión. Nuestra vida es un río que va a parar al mar. Fíjense la metáfora. En este sentido no estoy diciendo que nuestras vidas como tales terminarán en esa masa homogénea de agua, etc., sino que estoy utilizando una metáfora en la que mar representa a la muerte.
Entonces decimos que nuestra vida es un río que va a parar al mar. Mar de vuelta no está siendo utilizado con su significado objetivo y literal, sino con un significado subjetivo y personal del emisor de la frase. Hagamos el siguiente ejercicio y analicemos las siguientes expresiones connotativas. Fíjense, me partió el alma lo que me dijo. Cuando yo digo que alguien me partió el alma, no estoy expresando literalmente que ese acontecimiento se realizó o se produjo. Estoy queriendo comunicar que me lastimó la persona, que me produjo mucho dolor, mucha angustia, etc. Fíjense cómo la expresión es marcadamente connotativa. A poner pecho, señores, es una expresión que no nos exhorta a levantar el pecho y colocarlo en ningún sitio, sino que nos exhorta a que nos hagamos responsables de aquello que hicimos o que nos sacrifiquemos por una causa, etc. Dependiendo del contexto y de la situación, esto puede significar una u otra cosa, pero lo que se tiene que comprender es que no se está expresando la idea de manera objetiva. Lleva una vida de perros. De vuelta, no lo estoy diciendo de manera literal, lo estoy diciendo de manera connotativa. Vive muy mal, en la pobreza, vive castigado, vive humillado, etc. La idea que estoy queriendo comunicar es distinta al significado literal objetivo de la palabra. Es un vulgar chupamedias. No estoy diciendo que la persona realmente se dedique a chupar medias, sino lo que quiero decir que es una persona aduladora, salamera, etc. Y por último, se me parte la cabeza del dolor. Literalmente no estoy sugiriendo que tengo la cabeza partida de tanto dolor que experimento. Simplemente quiero señalar que tengo un intenso dolor de cabeza. Entonces, con estos ejemplos, espero que haya quedado claro la diferencia entre lo denotativo, que refiere a lo objetivo, y lo connotativo, que tiene un carácter marcadamente subjetivo. Dicho esto, pasemos a la otra parte de nuestra clase. Vamos a analizar las figuras retóricas. Nosotros ya habíamos analizado algunas. Hoy vamos a analizar las siguientes. En primer lugar, definamos. Repasemos que las figuras retóricas son formas especiales de utilizar el lenguaje. Recuerden esto, formas especiales de utilizar el lenguaje con el fin de dotarlo de mayor fuerza expresiva. Decimos entonces que son formas especiales de utilizar el lenguaje para dotarlo de mayor fuerza expresiva. Nosotros analizaremos dichas figuras retóricas según su clasificación en sintácticas, semánticas o según su relación entre signo y referente. Tomamos dos de ellas, tomamos entre las sintácticas, analizaremos la elipsis, que ustedes ya conocen, la reticencia, entre las semánticas tomamos la metonimia y la sinécdoque. Vamos a distinguir cuándo hay metonimia y cuándo hay sinécdoque. Y entre la que establece en relación signo-referente, tomamos la preterición, la ironía y el sarcasmo. Aprenderemos también cuál es la diferencia existente entre ironía y sarcasmo. Pasemos a analizar las figuras. En primer lugar tenemos la elipsis. La elipsis como figura retórica, también la analizamos cuando estudiamos los recursos de cohesión. Decíamos que la elipsis es aquel segmento de la oración suprimido y que puede ser recuperado a partir del contexto en el que se inserta. Entonces, la elipsis es una supresión deliberada de un segmento de la oración que puede ser recuperado a partir del contexto lingüístico en el que se inserta. Veamos en la oración, en el ejemplo, para que se comprenda mejor. Decimos, pocos luchamos por la patria y muchos por su hacienda. Hay un elemento elidido. ¿Cuál es la palabra que elido, que suprimo, que omito de manera deliberada en esta oración? El verbo. La oración completa, por expresarlo de alguna manera, sería pocos luchamos por la patria y muchos luchan por su hacienda. Entonces, la supresión del verbo, que debería estar aquí, constituye la figura retórica conocida como elipsis. La otra figura es la reticencia, y la reticencia es una figura retórica que consiste en la omisión también en la omisión de un segmento del discurso para producir un mayor efecto por medio de aquello que no se dice que de lo que se dice.
Fíjense en el ejemplo. Si yo dijera lo que sé, aquí hay un segmento elidido, muchos estarían en problemas. Es como cuando le decimos a alguien, tranquilízate que yo sé muchas cosas. Entonces, cuando yo insinúo y con la insinuación produzco un efecto mayor que por medio de la emisión deliberada o explícita de aquello que estoy omitiendo, estoy utilizando el recurso de la reticencia. El siguiente par de figuras que vamos a analizar son la metonimia y la sinécdoque. La metonimia junto con la metáfora es una de las figuras retóricas más utilizadas y su comprensión ayuda muchísimo para la correcta valoración y apreciación de los textos. Decimos que existe metonimia cuando llamamos a un objeto con el nombre de otro objeto, por existir entre dichos objetos relaciones del siguiente tipo: causa-efecto. Metonimia, llamar a un objeto con el nombre de otro objeto porque existe entre ellos relaciones del siguiente tipo: causa-efecto. Ejemplo, Sócrates bebió la muerte con su propia mano. En vez de decir bebió la cicuta, que es un veneno, decimos bebió su muerte. ¿Por qué? Porque la causa de la cicuta es la muerte. Utilizamos el efecto, que es la muerte, en vez de la causa. Aquí hay metonimia. También cuando se produce la relación entre continente-contenido. Fíjense en el ejemplo. Me tomé una botella exquisita. En realidad vos te tomaste el contenido de la botella. Pero cuando reemplazás el contenido por el continente o viceversa, estamos también ante un recurso metonímico. Luego tenemos materia-objeto, la relación materia-objeto. El pretor se paseaba custodiado por 12 aceros. Fíjense que en vez de decir 12 espadas, me refiero a la materia de la que dicho objeto está constituido o está hecho. Hay una relación materia-objeto, también una relación metonímica. Y por último, tengo una relación metonímica cuando reemplazo autor por obra u obra por autor. El príncipe adquirió 2 Picassos. En vez de decir 2 pinturas de Pablo Picasso, digo 2 Picassos. Reemplazo la obra por el autor. Todas estas son formas diferentes de metonimia. Ahora pasemos a analizar una figura retórica muy relacionada con la metonimia, que es la sinécdoque. En la sinécdoque también nombramos un objeto con el nombre de otro objeto por existir entre ambos el siguiente tipo de relación: parte-todo. Fíjense, 1000 velas llegaron a Troya. De vuelta, llegaron 1000 barcos a Troya, pero yo utilizo una parte del barco para referirme al todo. Cuando se produce este tipo de reemplazo, estamos ante la figura denominada sinécdoque. Lo propio pasa en el siguiente ejemplo. La ciudad se sublevó contra el comendador. Digo la ciudad, que representa el todo, en vez de los ciudadanos, que son las partes de la ciudad, etc. Siempre que reemplazo una palabra por otra y entre dichas palabras existe una relación de parte-todo, estoy ante la figura conocida como sinécdoque. Ahora, por último, pasemos a analizar el siguiente par. En primer lugar, la preterición y luego la ironía y el sarcasmo. Decimos que existe preterición cuando fingimos que pasamos por alto lo que en efecto estamos diciendo. Repárense en la definición. Decimos que pasamos por alto lo que en efecto decimos. Fijémonos en el ejemplo. Y no te recordaré todo lo que hice por ti. Afirma que no recordará todo lo que hizo por esa persona. Sin embargo, a continuación agrega: como aquella vez que te presté dinero cuando más lo necesitabas o cuando recurriste a mí en busca de consuelo. Fíjense que quien utiliza este recurso retórico afirma que no dirá aquello que posteriormente dice. Fíjense en el siguiente ejemplo. Omitiré por respeto su conducta inmoral y ambición desmedida. De vuelta,
afirma que omitirá por respeto esto, lo que sé sobre ti, pero sin embargo a la par que afirma que va a omitir esto, lo dice. Omitiré por respeto su conducta inmoral y ambición desmedida. Cuando yo afirmo que no realizaré una determinada acción y termino realizándola, en el plano lingüístico obviamente hablando, se configura la figura de la preterición. Por último, analizaremos dos figuras retóricas muy conocidas, pero que a veces son confundidas. Definamos ironía. Existe ironía cuando el contenido locutivo e ilocutivo no coinciden. Revisen nuestra clase sobre actos del habla para entender lo que es locutivo e ilocutivo. Y además existe una intención burlesca o socarrona. Digamos que lo locutivo es lo que digo y lo ilocutivo es aquella intención que tengo al decirlo. Imagínense a alguien que está zampándose una pizza con bebidas gaseosas y nosotros le decimos, ¿no estás cansado de la dieta? En realidad lo que estoy insinuando es que es un glotón, un comilón. Pero sin embargo, por medio de esta ironía, en ese contexto, yo realzo o pongo de relieve la cualidad de las que me estoy burlando o de la que pretendo burlarme, que es su glotonería. Fíjense en la siguiente, no te preocupes, me encanta que me griten. ¿Sí? Alguien se disculpa con ustedes porque le levantó la voz y ustedes le responden, no te preocupes, me encanta que me griten. Cuando en realidad lo que están diciendo es que a nadie le gusta que le levanten la voz. Estos son lo que se conoce, en estos ejemplos, es lo que se conoce como ironía. No coincide lo que digo con lo que quiero decir. Y además hay un contenido burlesco o socarrón. El sarcasmo es una ironía, pero tiene carácter insultante. En el sarcasmo tampoco coinciden lo locutivo e ilocutivo, pero no tiene simplemente un carácter burlesco el sarcasmo, sino que el sarcasmo se usa generalmente con carácter o con intención insultante. Un ejemplo, claro, vos, la más inteligente del curso, lo decís, para señalar realmente lo que pensamos de la otra persona. Este carácter insultante es lo que diferencia al sarcasmo y a la ironía. Con esto nosotros repasamos las principales figuras retóricas y ahora vamos a hacer una revisión conceptual para ver si comprendimos las ideas principales. Pareemos el recurso con la definición. En primer lugar, tenemos elipsis, metonimia, ironía, preterición, denotación. Leemos, fingir que no se va a decir lo que en efecto se dice. ¿Cuál era el concepto para esta definición? Fingir que no se va a decir lo que en efecto se dice. Habíamos dicho que era la preterición. La segunda definición, supresión de un segmento del enunciado. ¿Cuál era aquella figura retórica que suprimía un segmento del enunciado? La elipsis. La tercera definición, significado objetivo y literal. ¿Cuál era el concepto que refería a su significado de primera definición, objetivo y literal? La denotación. Luego tenemos llamar a un objeto con el nombre de otro. Teníamos dos figuras retóricas que cumplían con esta definición o que cumplen con esta definición, pero puesto que solo tenemos una de ellas, la metonimia es la que corresponde aquí. Por último decimos, lo locutivo e ilocutivo no coinciden. La figura retórica en la que se producía esta no equivalencia entre lo locutivo y lo ilocutivo era la ironía. Con esto nosotros terminamos nuestra clase de hoy y si entendimos lo que desarrollamos, ustedes deberían de ser capaces de definir lo que es denotación y lo que es la connotación, reconocer las figuras retóricas, definir lo que son las figuras retóricas y clasificar a las principales desde el punto de vista sintáctico, semántico y de su relación signo-referente.
Con esto concluimos nuestro curso de comunicación de octavo grado. Si tienen algún tipo de dudas, no duden en dejárnoslas en los comentarios. Suscríbanse, denle clic a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y nos vemos en el siguiente curso.